Muy buenas a todos los directivos y a los asistentes del primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa. La ponencia lleva por título Calidad de la educación desde la percepción de los grupos étnicos en el departamento de La Guajira. Los nombres de los autores, tenemos a la compañera Leila Figueroa, Franklin Angulo, y la que está haciendo la presentación de la ponencia, Yasmín Sprocker. Somos docentes de la Universidad de La Guajira. Como introducción podemos decir de que el panorama educativo de La Guajira es complejo porque hasta la fecha de la comunidad educativa plural viene siendo reconocida de manera incipiente. Esto hace que la participación no sea significativa en las decisiones que afectan su diario vivir, así como la atención a sus necesidades básicas por las mismas características del territorio. Esta investigación se centró en la identificación y el reconocimiento de los rasgos identitarios de los grupos étnicos y sus percepciones de la calidad de la educación en el departamento de La Guajira desde una apreciación comprensiva y analítica que genera tensiones entre lo instituido y lo instituyente. ¿Cuáles son esas instituciones que producen esas tensiones? La política de calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional, la gestión y la escuela, y no se tiene en cuenta la realidad del contexto y la baja calidad educativa. Fundamentos teóricos. Tenemos dos categorías axiales que son los rasgos identitarios y la calidad educativa. Los rasgos identitarios tenemos a los autores Grinson, donde dice o manifiesta que existen dos divisiones para la preservación de la diversidad cultural, una conservadora y la otra progresista. La visión conservadora enfatiza que para representar nuestra cultura es necesario que cada uno se mantenga en su territorio. Manuel Castel manifiesta la identidad es la fuente de sentido y de experiencia para la gente. Y Viloro habla de la identidad colectiva, comprende lo que es un sujeto representando cuando se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de este pueblo. En la categoría calidad educativa tenemos a Palacio Gento, a donde habla sobre el progreso es la posibilidad de mejorar las condiciones. Casasu manifiesta que el proceso que reconocemos el derecho de los usuarios en el sistema educativo a exigir un servicio de calidad de acuerdo a nuestras necesidades. Y Vélez manifiesta y habla sobre el reto institucionales, que es armonizar y coordinar las diferentes áreas de la gestión, teniendo en cuenta su horizonte institucional para responder a las múltiples retos. Fue una investigación con enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y de tipo etnográfico y con un diseño exploratorio. La metodología para la recolección de la información fue a través de técnicas interactivas, como la entrevista en profundidad y la observación participante y el análisis documental. Para sacar este resultado, trabajamos en 6 momentos. El primer momento se realizó una exploración documental relacionado con el tema de estudio para identificar el problema de la investigación, objetivo y justificación. El momento 2 se realizó una revisión bibliográfica de autores en torno a las categorías sociales, calidad educativa y a la identidad. Momento 3 se diseñó la metodología de la investigación y los instrumentos de recolección de datos. Momento 4 se aplicaron las entrevistas en profundidad a los diferentes grupos étnicos. Momento 5 se identifican los resultados, rasgos identitarios y las implicaciones en las concepciones de calidad educativa de los grupos étnicos. Momento 6 se establecen conclusiones y recomendaciones. Tenemos aquí dos imágenes. Una imagen es un cuadro donde identificamos cuáles son los grupos étnicos a los cuales nosotros realizamos la investigación, como es el Guayú, Cowis, Arhuaco, Wigua, Zenú, afrodescendiente, árabe y criollo. Y los roles de los actores que nos colaboraron para este proceso, como parableros, maestros, artesanos, estudiantes, líderes, rectores, secretarios de educación, comerciantes, docentes y el número de actores sociales por cada uno de los grupos étnicos. Esto dio como resultado que los rasgos
8 grupos étnicos, rasgos comunes que fueron los tejidos y la familia, rasgos diferenciadores que fueron el territorio, lengua, cultura y cosmovisión. Cuando nosotros hablamos de rasgos identitarios, estamos hablando de la gastronomía de cada uno de ellos, de las creaciones, de las costumbres, de las culturas, como el baile, la vestimenta, todo lo que lo caracterizan como grupos étnicos y diferencia el uno del otro. Calidad educativa. Calidad educativa, teniendo en cuenta cada una de las entrevistas que hicimos, pudimos sacar que ellos manifiestan que todos tienen que ser relacionados con bienestar, formación integral, desarrollo de competencias y formación en valores. La unión de los rasgos identitarios con la percepción de qué es calidad educativa de cada uno de los grupos étnicos, se puede concluir que ellos quieren que la educación sea intercultural, bilingüe, garantizar las condiciones y evaluación contextualizadas. En las conclusiones, eh, sacamos dos grandes puntos claves como el que es el núcleo de todo ese proceso, y fue la identidad cultural y la apropiación de la cultura asociada a las prácticas educativas. Para que se produzca la calidad educativa, es necesario que la identidad cultural esté presente en los procesos educativos, en donde la comunidad educativa esté en las condiciones de crear de forma libre y autónoma las alternativas de vida. Además, es importante la apropiación de la cultura que está asociada a las prácticas humanas, como la apropiación y el control sobre la generación y el uso de los conocimientos. Pueden ser tecnológicos, los saberes, los valores, los modos de interpretar el mundo y la producción cultural. En este sentido, es posible mantener la identidad cultural cuando los nuevos elementos culturales son recibidos, incorporados y utilizados soberanamente, es decir, bajo el control de los receptores, en función de su propia práctica, de su necesidad de desarrollo y de su interés histórico como pueblo. La educación es entonces un centro de cultura y de identidad cultural. Las recomendaciones lo dividimos en 3 sectores muy importantes: la política educativa, que deben de generar cambios estructurales de carácter transformador; el cambio de escuela, que es el fortalecimiento de la educación propia, avanzar hacia la educación intercultural; y en la gestionar acciones, tomamos como en cuenta es minimizar tensiones, garantizar el derecho a la educación, respetar la diversidad y promover la convivencia pacífica. Como palabra que el grupo estableció de todo este conjunto de investigación que nosotros elaboramos, pues la mejor calidad educativa de los grupos étnicos es que sea basado en sus principios étnicos, autodeterminación y autonomía dentro y fuera del contexto. Pero no nos quisimos quedar nada más con la opinión de nosotros como grupos. Decidimos también traer una palabra que nos llenó mucho en el transcurso de toda esta investigación, y fue la que dijo el autor Grinson en el 2011. Dice: la convivencia es una convocatoria a la acción, mientras que la diversidad una descripción transhistórica que se da por supuesta. Ahora, la convivencia en la diversidad presupone la existencia de una cierta diversidad, una cierta distribución de las diferentes culturas. Bueno, con estas palabras terminé la ponencia. Muchas gracias a los oyentes por habernos escuchado. Que Dios me los siga bendiciendo grandemente.